¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Lo que era Dios el Padre para el pueblo de Israel, lo que era Jesucristo en aquel momento para los 12 apóstoles y a las multitudes que le seguían, es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es aquel a quien nosotros le llamamos Ruach HaKodesh, en hebreo, el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra? ¿Quién es el representante de Jesucristo ahora en este momento en la tierra? ¿Por qué es necesario vivir con el Espíritu Santo? ¿Y es el Espíritu Santo una persona? Son preguntas para nosotros muy importantes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo, en aquel momento, en aquella noche, cuando iban a celebrar el Pesach, la Pascua, todos pensaban que era una de las muchas Pascuas que ya habían celebrado con el Señor, probablemente 3, pero esa iba a ser la última. Y en esa última Pascua, el Señor de repente dijo: uno de vosotros me va a entregar. Él se levantó, lavó los pies. Acuérdate, en una secta te lavan la cabeza. Jesucristo nunca nos lavó la cabeza. Él le lavó los pies a sus discípulos, celebraron la Santa Cena y de repente le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Todos pensaban que como Judas llevaba el dinero que le daban al Señor, que iba a darle algo a los pobres. Se levantó, pero lo que ellos no sabían era que él iba a por otras 30 monedas. Parece que lo que tenía no era bastante, quería más. Y salió para entregar al Señor. Y cuando salió, interesante, Judas no estaba presente y de repente Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y un día estará en vosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, sobre David, Saúl, Samuel, Moisés, sobre Gedeón, Sansón. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ellos para usarlos. En el Nuevo Testamento, Dios el Padre prometió en el profeta Jeremías que el Espíritu Santo iba a venir dentro de nosotros para transformarnos. Que Dios te use no significa que Él te transforme. Dios puede usar a todos. Como dice Daniel 7,
Todo dominio le tiene que servir y obedecer. Todos le tienen que obedecer. Cuando Dios el Padre quiere mover las cosas, no hay ninguna casualidades y todos tienen que servirle. ¿Se den cuenta o no? Pero en el Nuevo Testamento, Él prometió que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, prometido por Jesucristo, por el Padre. Jesucristo dijo, Él es el Espíritu de la verdad. Él es el Consolador, el Paracletos, aquel que fue llamado al lado, aquel que nos ayuda como un abogado, aquel que nos transmite fuerza. El Espíritu Santo, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, o como dice en griego, otro de la misma calidad. Cuando en griego dice otro, en griego hay diferentes palabras para otro. Hay una palabra que significa otro de otra calidad. Luego hay otra palabra que significa otro de una calidad inferior. Eso es cuando el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, habla de otro evangelio. Significa un evangelio de otra calidad. Pero cuando aquí dice, y el Padre os dará otro Consolador, nos estaba comentando que Dios el Padre, que envió a Jesucristo, Dios el Padre iba a enviar a otro. ¿Quién es el otro? Jesucristo lo dijo, el Espíritu de la verdad. O como dice en Juan 14, versículo 26, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre, enviado por el Hijo, lo que el Padre era para Israel, lo que Jesucristo era para los apóstoles, es el Espíritu Santo para nosotros hoy. El Espíritu Santo está aquí. Él es una persona. Él habla. Al Espíritu Santo, Él es una persona y la Biblia nos explica lo que determina a una persona. Él tiene un intelecto, Él tiene una voluntad y Él tiene emociones, como nos enseña muy bien la palabra de Dios. Incluso Efesios 4, versículo 30 dice que el Espíritu Santo se le puede entristecer y no causen tristeza al Espíritu Santo, dice la palabra. Interesante. Al Espíritu Santo se le puede enojar, como dice Isaías 63, versículo 10. No enojen a su Santo Espíritu. Incluso al Espíritu Santo se le puede intentar de mentir. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Luego dice el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 19, que se le puede apagar como una llama. ¿Cómo se puede apagar la llama de una vela? Quitándole el oxígeno. Y luego nos dice la palabra de Dios en Marcos 3, 28, en Lucas 11, 14 adelante, y en Mateo capítulo 12 dice que al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Interesante. Luego la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona porque solo una persona puede hablar. Un árbol no puede hablar. La gravitación de la tierra no puede hablar. Hechos 13 del 1 al 2 dice, y dijo el Espíritu Santo, Él clama por nosotros. Romanos 8, versículo 26. Él da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8, 16.
Él nos guía, el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Él nos habla en situaciones específicas. Luego dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que el Espíritu Santo le habla a las iglesias. Él nos enseña, Galatas 4:6, o como dice Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas. Él nos recuerda de las palabras de Jesucristo. Pero hay una cosa impresionante del Espíritu Santo, y es esto. Jesucristo se revela por su gracia, el Padre por su amor, y el Espíritu Santo se nos revela en la comunión. El Espíritu Santo, Él está esperando que tú le hables. Cuando estás con Él solo, Él te lo agradece, Él te lo recompensa, Él lo premia. Es la orden de Dios el Padre, es la voluntad de Jesucristo, que todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que hablarlo con el Espíritu Santo. Nosotros, cristianos, creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En esa comunión del Espíritu Santo, habrá días donde hablas más con Jesucristo, porque Él es tu pastor y Salvador. Habrá momentos en tu vida donde hablas más con el Padre, porque Él es tu papá, tu querido Padre. Pero todo eso es provocado, guiado por la persona del Espíritu Santo. Tengo un libro en casa antiguo, bien antiguo. Algún día me gustaría, si tengo el tiempo, de poder traducirlo. Solo existe en alemán. Hasta hoy solo existe en alemán. De un hombre llamado Abraham Maesta, que se tomó aproximadamente casi 80 años de su vida para escribir un libro. Él era profesor de arameo, hebreo y griego. Imagínate. Y él se tomó el trabajo de escribir todos los nombres que él encontró de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y llegó aproximadamente a unos 650 nombres. Que os tengo que confesar que estudiando el libro de Crónicas, los primeros capítulos, he encontrado incluso nombres que no están en ese libro. Por eso, creo, aproximadamente habrá de Dios el Padre en la Biblia, aproximadamente más de 800, 900 nombres. Jesucristo, Él aparece en la Biblia con aproximadamente 185 nombres. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, el pan del cielo y mucho más. El Verbo. Y el Espíritu Santo aparece en la Biblia con 85 nombres, como viento, agua, fuerza, poder y muchos otros nombres. Pero hay dos nombres del Espíritu Santo que son impresionantes. Uno es aquel que profetiza el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Esa palabra, el espíritu de oración,
esa palabra oración, en hebreo significa súplica. Es una cosa interesante. La súplica, el poder de la súplica. Y el Espíritu Santo le llama al Espíritu de la gracia. Interesante. El Espíritu de gracia. Es interesante que esa palabra, gracia, ahí en hebreo, en verdad se llama gen. Y es la palabra que se usa para el favor de Dios. El Espíritu Santo, el favor de Dios, el Espíritu del favor de Dios. Pero luego, cientos de años después, el escritor de la carta a los Hebreos, como hemos podido leer antes, dice que Él es el Espíritu de la gracia. Interesante. El Espíritu Santo, el Espíritu del favor y el Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia. La gracia te rodea, la gracia de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando Jesucristo nació, su nombre en el cielo era en hebreo dabar, en griego logos, en español verbo. Antes de nacer aquí en la tierra, Jesucristo, que ya era preexistente, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y Jesucristo en el cielo, su nombre no era Jesucristo, o como dice en griego, Jesús Christos, en hebreo, Yeshua HaMashiach. No. Cuando Jesucristo estaba en el cielo, su nombre era el Verbo. Pero, en el momento que aquel ángel visitó a una joven en Nazaret, en Galilea, una pequeña joven, probablemente 14, 15, 16, 17 años, llamada María, una virgen. El ángel le mostró incluso el nombre. ¿Sabes? Hay un secreto cuando un ser humano nace. ¿Sabes? En el vientre de tu mamá, tú no te conviertes en hombre o tú no te conviertes en mujer. Hay un secreto, ¿sabes cuál? Tú ya fuiste antes hombre, antes de convertirte en un hombre. Y tú fuiste una mujer antes de ser una mujer en el vientre de tu mamá. Nuestra personalidad viene por la creación de Dios. Si Él te ha creado como hombre vas a nacer. Si Él te ha creado como mujer vas a nacer. Nosotros somos compuestos, como dice Primera de Tesalonicenses. Dice que somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Cuando tu cuerpo deje de existir, tu espíritu, tu alma son eternos. Dios nos dio la vida eterna. Y tu cuerpo dejará de existir, sí. Y recibirás un nuevo cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Pero tu espíritu y tu alma, tu personalidad, nunca la vas a perder. Nunca perderás tu personalidad. Él santifica tu personalidad, Él salva tu personalidad, Él transforma tu personalidad. Pero en el cielo no es así, que vamos a flotar ahí como nubes blancas por ahí dando vueltas. No. En el cielo podrás reconocer a otras personas, porque el Señor no borra tu personalidad.
Él salva tu personalidad, Él santifica tu personalidad, Él transforma tu personalidad. Y el Espíritu Santo, cuando Jesucristo nació en la tierra, el Verbo se convirtió en hijo, en huios, como dice en griego. Y el Padre eterno, el eterno Dios, Adonai Elohim Israel, Él se convirtió en Padre. El nacimiento de Jesucristo convirtió al Creador en Padre y al Verbo en Hijo. Pero ¿sabe? Hay un misterio. La vida de Jesucristo convirtió al Espíritu Santo en el Espíritu de la gracia. Porque ¿qué es la gracia de Jesucristo? ¿Por qué necesitamos nosotros tanto la gracia de Jesucristo? La razón es porque todos nosotros hemos pecado y no alcanzamos esa gloria a la cual fuimos llamados. Como dice 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Tienes que imaginarte que la gloria de Dios es tan impresionante que ninguna otra vasija, jarro, vaso, persona puede soportar la gloria. Ningún ser humano, ningún cuerpo podía soportar la gloria, hasta que vino aquel cuerpo que nunca había pecado, Jesucristo. En Jesucristo se concentra todo, los secretos de Dios, los misterios. En la persona de Jesucristo, el Eterno se nos acercó. El Altísimo es tangible, como dice Juan, y tocamos al Verbo de la vida. Dios el Padre se convirtió en Padre por el nacimiento de Jesucristo. Y el Verbo que se hizo carne se convirtió en Hijo. Y el Espíritu Santo, detrás de esos 33 años y medio de vida perfecta de Jesucristo, por primera vez es llamado el Espíritu, el Pneuma de Charis, del carisma, del Charis, de la gracia. El Espíritu de la gracia. No existe el Espíritu de la ley. Interesante que no existe el Espíritu de la ley. Existe la letra de la ley, el libro de la ley, pero no el Espíritu de la ley. El Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia. En Hebreos 10:29 es llamado el Espíritu de la gracia. Y es interesante lo que dice Hebreos 10:29, hablándole a cristianos. No le está hablando a gente que tú y yo conocemos. Y muchas veces pensamos los malos están fuera y los buenos están dentro. Sí, pues estás equivocado. La verdad es esta, que los salvados están en el reino de Dios. Eso sí es verdad. Pero yo he conocido bastantes salvados que de bueno tienen poco. Y hablando a cristianos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Esa palabra pisotear en griego, katapateo, significa menospreciar. Imagínate. Pisotear. Es la misma palabra que usa Jesucristo en Lucas 8 cuando dice que la buena semilla fue pisoteada. Tú eres pisoteado cuando eres menospreciado.
menospreciado. Hay otra palabra para el menosprecio. Quiero solo que la oigas, que sepas dónde está, porque es impresionante. Y si tú supieras lo que significa esa palabra, es impresionante. Lucas 18, versículo 9 dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos, esos son gente religiosa que se cree mejor que los otros. Gente legalista tiene una atmósfera de arrogancia, soberbia, altivez que lo rodea, porque se creen mejor que los otros. Y ahora oye esta palabra y dice: y menospreciaban. Una de las buenas traducciones de esa palabra menospreciar es que eran racistas. Gente legalista, gente religiosa, muchas veces son verdaderos racistas. El racismo viene del puro diablo, absoluto. Un racista es un hijo del diablo, absoluto, porque menosprecia a los otros. Y sabes, cuando dice aquí, cuanto mayor castigo pensáis recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que menosprecia la obra, la persona, el sacrificio de Jesucristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, pensando que no se necesita la sangre de Jesucristo, en la cual fue santificado. Y ahora oye lo que dice: e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Otra traducción dice: insulta, desprecia, o no ha encontrado el valor del Espíritu de la gracia. Y sabes, querido oyente, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Porque cuando vino Jesucristo a la tierra, en Jesucristo estaba toda la santidad de Dios, todo el poder de Dios, todo el reino de Dios, toda la gracia de Dios, toda la gloria de Dios. Pero cuando Jesucristo se fue al cielo, detrás de resucitar, cuando Él se fue al cielo, permaneció 40 días aquí en la tierra con los apóstoles, y 10 días después los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo vino a la tierra. Pero ¿sabes cómo vino a la tierra? Por primera vez, como el Espíritu de la gracia. ¿Sabes, querido oyente? Mire, nosotros sabemos lo que dice Mateo 3, versículo 11, lo que dice Hechos capítulo 1, lo que dice en Lucas capítulo 24, 49, Lucas 12, 48, y dice que nosotros íbamos a ser bautizados, revestidos, sumergidos en el Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, eres bautizado con el Espíritu de la gracia. Si dices, si crees que tienes al Espíritu Santo, pero eres una persona religiosa, que rechaza, que menosprecia a otros que no son como tú, o por lo menos te crees que eres mejor que ellos, quiero decirte que esos pensamientos son puros diabólicos, no tienen que ver nada con el Espíritu de la gracia. Yo sé que muchos tienen la doctrina de la gracia, pero no tienen el trato de la gracia. Una cosa es que yo crea en la gracia de Dios, pero no le doy gracia a mi próximo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia.
Esa gracia que nos transmite la justicia de Dios. Cuando vino Jesucristo a la tierra, todo estaba concentrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo, absoluto. Todo estaba concentrado en el Hijo de Dios. Y eso nunca ha cambiado. Jesucristo es el centro. Jesucristo es el camino que por la verdad nos lleva a la vida. Jesucristo es el alfa. Él es el omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es aquel que dice, el que era, el que es y el que vendrá. Jesucristo está sentado sobre el trono. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el pan. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la vida. En Jesucristo está todo lo que necesitamos. Jesucristo es la persona más importante que existe. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos revela a Jesucristo, lo mismo que Jesucristo nos revela al Padre. Y es la decisión del Padre y fue la voluntad del Hijo de enviar al Espíritu Santo a la tierra. Y quiero que sepas cómo el Espíritu Santo vino a la tierra. Oyes lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Querido oyente, por favor, acompáñame en estos pensamientos que voy ahora a compartir. Atención. Jesucristo en la tierra, Él, conociendo al Padre desde toda eternidad, es difícil para nosotros de comprenderlo, comprendo, pero la fe es la que comprende, no la mente. Jesucristo, conociendo el nombre de Dios Adonai, Elohim, Yahweh, El Shaddai, El Elyon, El Olam, Yahweh Shalom, Yahweh Nitzi, Yahweh Shammah, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Tsebaot, todos los nombres de Dios en hebreo fantásticos. Jesucristo en la tierra dice, vendrá el día donde Dios el Padre, que aparece en el Antiguo Testamento con esos nombres majestuosos, preciosos, vendrá el día que el Padre, cuando envía el Espíritu Santo, no le envía en el nombre del Shaddai, el Elyon, el Olam, Adonai. No. Vendrá el día que el Padre del cielo enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y quiero decirte una cosa, que el Espíritu Santo, el último nombre que oyó en el cielo antes de venir a la tierra fue el nombre de Jesús, el Mesías. El último nombre que el Espíritu Santo, cuando salió del trono de Dios, el sonido, las ondas, el eco del nombre de Jesús acompañó al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús, ¿en cuál nombre te crees que quieres ser recibido? En el nombre de Jesús fue enviado y en el nombre de Jesús quiere ser recibido. Y el Espíritu Santo está aquí. Si no estuviera el Espíritu Santo aquí, los demonios te hacen pedazos.
pero los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. Todo el infierno, todo hell, power, tienen temor del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, el apóstol Pablo tuvo razón. Está el reino de los cielos. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el poder, era la persona por la cual Jesucristo hacía los milagros. Y Jesucristo, Él hacía milagros por el Espíritu Santo. Él sanaba, Él multiplicaba los panes, Él hacía milagros impresionantes. ¿A través de quién? A través de aquel que Él dijo: el Ruach de Adonai, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él te va a ayudar. Él es el Espíritu de la gracia. Él no vino a condenarte, Él vino a ayudarte. Él intercede por ti, Él te guía, Él te ama, Él te aprecia. Él es impresionante. El Espíritu Santo es pura energía de Dios. Él está lleno de poder. Es el Espíritu Santo. Los demonios tiemblan delante del Espíritu Santo. Pero es semejante a Génesis 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. El Espíritu Santo estaba flotando sobre las aguas, que interesantemente todavía no existían, pero eso otro tema, en otro momento. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo? Esperando a la palabra. Y cuando el Espíritu Santo recibió el logos, el verbo, la palabra, entonces conforme a la palabra empezó a crear los cielos y la tierra. O como dice la Biblia en el libro de Job, el Espíritu de Dios adornó los cielos. En el libro de Job dice: el Espíritu Santo me hizo. Querido oyente, nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que es una persona. Habla con el Espíritu Santo. Comparte tu corazón con el Espíritu Santo. Pídele que te ayude el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre tu familia, y querido oyente, por favor, no te desesperes por lo que ves. Déjate animar por lo que crees. Las cosas van a cambiar. Las cosas no van siempre para peor, peor, peor. El mundo, no lo dudo. El pecado, no lo dudo que va peor. Pero el justo, por la gracia de Jesucristo, el justo que recibió la justicia por fe. Dice Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Te irá bien, querido. Te irá muy bien. Como dice Job 8, versículo 7. Tu principio fue pequeño, pero tu final será muy grande. ¿Por qué? Porque la misma persona que estuvo con Jesucristo, la misma persona que hacía los milagros, la misma persona que movía el cielo y la tierra, el Espíritu Santo, Él está con nosotros. Él nos da su justicia, la justicia de Jesucristo. El Espíritu Santo, Él viene sobre tu vida, te rodea con su gracia. Es como un paraguas, es como una nube que te rodea. La gloria de Dios te rodea. Tú estás bajo la gracia. ¿Hay todavía cosas que arreglar en tu vida y en la mía? Sí, por supuesto. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Y en la gracia de Dios está la paciencia de Dios. Tú no recibiste la gracia porque eres perfecto. Al contrario, la gracia
la gracia no se puede acercar a los que se creen perfectos, porque la gracia fue creada para los necesitados. Y Jesucristo, Él se despojó mismo, dice Filipenses 2:7. Y cuando Jesucristo se despojó en el cielo, Él se hizo tan dependiente de la gracia, como dice Juan 1:14. La gracia y la verdad del Padre, la gloria del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Querido oyente, por favor, tranquilo de todo corazón, las cosas van a ir bien. Serio, si tú confías en el Señor, si tú pones tu vida en sus manos, yo no te digo que el próximo momento las cosas van a cambiar, pero sí te puedo garantizar que las cosas van a cambiar para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Y el Espíritu de la gracia, el Espíritu Santo, o como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 15, un impresionante versículo. Dice, cuando agradó a Dios. Cuando habla de Dios, habla del Padre principalmente, pero también del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando agradó a Dios, en los textos antiguos del Codex Alexandrinos dice, cuando agradó a aquel que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar su Hijo en mí. ¿Sabes que el Espíritu Santo es llamado también, Jesucristo es llamado Hijo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso lo que nace será llamado santo, dijo el ángel en Lucas capítulo 1. Cuando agradó a Dios, que me apartó. ¿Sabes qué, querido oyente? Quiero que oigas este versículo como lo dice en griego y que sepas una cosa. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Esa palabra apartar, aforizo, significa poner un cerco. ¿Sabes que Dios te reservó desde el vientre de tu mamá? Tú estás llamado desde el vientre de tu mamá, no para servir al pecado, a Satanás o a cualquier perversidad. Tú estás llamado, reservado para el Señor. Desde el vientre de mi madre. Y dice, y me llamó por su gracia. ¿Sabes una cosa? La primera palabra que oíste como bebé en el vientre de tu mamá fue la palabra Geset, Charis, Grace, Gnade, gracia. Como embrio en el vientre de tu mamá, el primer mensaje que oíste fue la gracia. Él te llamó por la gracia. Él te llamó en el vientre de tu mamá por su gracia. Él te llamó. Si Él te llamó, tu embrio oyó el mensaje de la gracia. El primer mensaje que oíste en el vientre de tu mamá era la gracia. La gracia. El primer sonido fue la gracia. El primer llamado fue la gracia. La gracia de Jesucristo te acompaña desde que fuiste engendrado en el cuerpo de tu mamá. La gracia, la gracia, la gracia. Como dice el apóstol Pablo a Titos capítulo 2:11, que la gracia de Dios se manifiesta a todo ser humano que nace. La gracia está con todo ser humano. Pregunta: ¿quiere Dios que todos sean salvos? Sí. ¿Está la gracia de Jesucristo con todos? Sí.
Pregunta, ¿van a ser todos salvos? No. Porque no todos quieren vivir de la gracia. Y quiero decirte una cosa, querido cristiano. Si tú crees que no necesitas al Espíritu de la gracia, oíme una cosa, ladies and gentlemen. Cuando dice Jesucristo, en Mateo capítulo 28, 19, Él dijo, id y haced a todas las naciones discípulos, ¿a que sí? Quiero que sepas una cosa. Él no dijo, id y haced judíos, porque los judíos están bajo la ley. Son los discípulos que están bajo la gracia. Los discípulos bajo la gracia. Los discípulos bajo la paciencia. Los discípulos bajo el trato del Espíritu Santo. Y querido oyente, nosotros necesitamos la gracia. Y quiero decirle de todo corazón, querido oyente, mire, no sé en qué situación está. No sé lo que le está ahogando, apretando. No sé lo que le está atacando. Pero querido oyente, mire, le voy a decir una cosa de corazón a corazón. Y se lo prometo. Si usted le pide a Jesucristo que Él demuestre su gracia en su vida, Jesucristo personalmente va a demostrar en su situación ahora su gracia. Y si usted, querido oyente, necesita ahora en este momento, en una situación desesperada, si necesita la gracia de Jesucristo, le quiero ayudar a orar junto conmigo para que reciba la gracia de Jesucristo para esa situación. Significa que todo lo que usted y yo no podemos hacer por propias fuerzas, que nos faltan los recursos, la sabiduría, el poder, las finanzas, para cambiar la situación. Si todo eso, querido oyente, le falta, quiero decirle que en la gracia de Jesucristo está la solución. Y quiero invitarle que ahora, juntos, vamos a pedirle al Señor que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo demuestre su gracia. Y la gracia del Señor va a venir sobre su vida. La gracia del Señor va a traer salvación, restauración y bendición y salud y cambios ahora. Se lo prometo, querido oyente, de todo corazón. Porque la gracia siempre funciona. La gracia de Jesucristo siempre funciona. Y si quieres recibir esa gracia ahora, convierte estas próximas palabras en una oración. Y diga conmigo, Señor Jesucristo, nadie mejor que tú, Señor, conoce mi situación, conoce mi vida, conoce mi desesperación. Y te pido, Señor Jesucristo, por favor, demuéstrame tu gracia. Demuestra maravillosamente ahora tu gracia en mi vida. Y te pido, Jesucristo, que tú ahora derrames tu gracia, Jesucristo, sobre mi vida, sobre esta situación, sobre mi familia. Y te doy la gracia, Jesucristo. Yo confío en ti
y yo confío en tu gracia, Señor Jesucristo. Señor, gracias, que tú me vas a ayudar y que todo va a cambiar, Señor. Amén.